participación. ¿Ya? Bueno, damos por iniciada la clase de hoy día martes. Ayer tuvieron su evaluación, ¿ya? Y hoy día atiendo consultas, digamos, al respecto de la evaluación de la prueba, y también vamos a continuar con la materia. Valentina, tú me habías preguntado respecto de el tema de la retención de honorarios. O de la retención de honorarios, ya cómo se pagan eso, y como te digo, se le pagan servicio de impuestos internos. En este caso, se emite un cheque a nombre de la Contraloría General de la República, digamos que en el fondo es la que es como la caja del gobierno, ¿ya? De la cual naturalmente se distribuyen los fondos para los distintos gastos que tiene que hacer el Estado. Entonces, nosotros, los contribuyentes, la empresa, etcétera, tenemos que contribuir con nuestro 19%, que es el IVA, y los agentes retenedores son las empresas, ¿ya? Y ellos mensualmente enteran esos impuestos naturalmente ¿cómo se llama? Al fisco, ¿ya? En ese caso, la retención de honorarios que se lo retienen a los trabajadores, también hay que enterarlo mes a mes, ¿ya? Tú a lo mejor, si has trabajado en alguna oportunidad, has tenido que emitir una boleta de honorario, pero tú emites una boleta de honorario por una cantidad X, que es mayor, digamos, a lo que te van a pagar de manera líquida. ¿Por qué? Porque el empresario está obligado a hacer una retención. Retención que en la actualidad, como te decía, es como de un 11,75%, porque hay una parte que se va, naturalmente, a lo que son los organismos previsionales, ¿ya? Por el cambio de ley que hicieron hace pocos años, ¿ya? Porque se dieron cuenta que la gente que tenía honorarios no imponía. Al no imponer, cuando llegaban a viejo no tenían jubilación. Entonces, esa retención, naturalmente después, para cancelarla, tienes que decir retención de honorarios contra banco, ¿ya? Te comentaba también lo mismo con el tema del impuesto único, que le corresponde a los trabajadores que tienen rentas superiores a determinado monto, y naturalmente que por eso tienen que pagar un impuesto global complementario, digamos, que tienen algunas tasas, y tú caes dentro de un tramo, te aplican una tasa, y ese es el impuesto único de los trabajadores, que tienen que también enterarlo de manera mensual. ¿De acuerdo? Y el IVA por pagar, naturalmente, se mezcla en el mismo formulario y se cancela. Eso, en el fondo, son sutilezas de lo que hay que cancelar y que los contadores saben que tienen que cancelar. Lo que te iba a complementar en ese sentido, para que tuvieras siempre mucho ojo y mucha atención, tú que vas a trabajar en el área de recursos humanos, es el debido cuidado que vas a tener que tener para el correcto cálculo de las remuneraciones de los trabajadores, ya sea en sus temas de salud, en sus temas de previsión o de AFP, en todo lo que tiene que ver con los distintos organismos, ¿ya? Que están asociados, como el seguro de invalidez y sobrevivencia, el seguro de cesantía, etcétera, la mutual de seguridad, porque son organismos externos, ¿ya? Y al interactuar con organismos externos, cuando existen errores o irregularidades o no pago, como también el servicio de impuestos internos, naturalmente que hay sanciones y multas para las empresas, ¿ya? En el resto de la contabilidad tú te puedes equivocar durante todo el año prácticamente y no va a haber gran problema, salvo que la gerencia pida alguna explicación, digamos, por qué se cometió un tremendo error, etc. Pero en general, lo que le importa, digamos, a todos los empresarios es no tener dificultades con los organismos fiscalizadores, ¿ya? Sobre todo con el Servicio de Impuestos Internos, y por eso el Servicio de Impuestos Internos es tan riguroso respecto de la determinación del IVA a pagar, es decir, lo que ellos tienen que recaudar, ¿ya? Y naturalmente que muchos empresarios tienen la mala costumbre o el mal hábito de intentar naturalmente burlar al Servicio de Impuestos Internos. ¿Cómo lo hacen? No entregando ni las facturas ni las boletas que corresponden por las ventas y servicios ya que corresponde. E incluso algunos empresarios un poco más atrevidos no pagan las retenciones previsionales de sus trabajadores. Es decir, les descuentan en sus liquidaciones de sueldo ese 20%, ¿ya? Diciendo que no van a pagar a la AFP o a la ISAPRE o a FONASA o a quien corresponda,
y no lo hacen, se quedan con ese dinero, naturalmente, y lo empiezan a trabajar en su mismo negocio, con lo cual perjudican, naturalmente, a los trabajadores y es un delito, naturalmente, y es sancionado y es multado por parte de los organismos fiscalizadores, pero eso es medio relativo, digamos, la fiscalización que ejercen esas instituciones, ¿ya? Porque, naturalmente, el principal afectado es el trabajador, ¿ya? Cuando el trabajador hace la correspondiente denuncia, naturalmente empiezan a ver qué pasó con el empleador, ¿ya? Pero hay casos, digamos, que son bastante complejos, donde durante años no le han pagado la imposición a los trabajadores, y naturalmente que el mayor afectado siempre va a ser el trabajador, porque al no imponer tú tus imposiciones en la AFP, no estás ganando los intereses ni nada que corresponde, digamos, estás perdiendo de ganar esa supuesta rentabilidad positiva, ¿ya? Digo positiva porque digo supuesta, porque en realidad a través de los años hemos visto que la gente va perdiendo, en muchos casos, independiente del fondo en que tú estés aportando, el dinero. ¿Me entiendes? Hace muy poquito el fondo E perdió bastante dinero, digamos, y siendo el fondo más conservador. Entonces, ¿qué le dicen a la gente? No saque su fondo, porque si usted retira su fondo ahora o usted pretende jubilarse ahora, va a hacer la pérdida. Efectivamente, hace la pérdida. ¿Qué le dicen? No se jubila ahora, espere que se recuperen un poco más los fondos. Pero para que los fondos se recuperen de una pérdida, tienen que volver a pasar seguramente varios, voy a decir años, ¿ya? Algunos dicen meses, no sé si se va a recuperar en meses. No, no, no es tan así, porque si fuera así de sencillo, ¿ya? Pero no es así. ¿Me entiendes, Valentina, en ese sentido? La importancia que te vas a tener tú cuando manejes este tipo de recursos, que tienes que ser muy cuidadoso, sobre todo con los dineros, con los números. Para la gente los números son temas un cero más, un cero menos, etc. Pero cuando estamos hablando de organismos fiscalizadores, naturalmente que eso afecta, ¿no? Y a ti, normalmente un trabajador, si lo dejas sin sueldo, durante 15 días, porque el empleador no va a ir a correr. Si tú te equivocaste en su liquidación de sueldo, no creas que el empleador va a decir, uy, me equivoqué con el sueldo del trabajador, qué pena más grande, digamos, vamos a corregirlo de inmediato. No, el empleador dice, bueno, en 15 días más lo arreglamos, pues, cuando vuelva a firmar los cheques. Eso es lo que le dice el gerente. ¿Te imaginas una persona sin plata durante 15 días? Entonces, son complicados los temas. O aunque no sea los 15 días, en 10 días más, de todas maneras la gente tiene que cubrir sus fondos. Pero sacar la firma de los gerentes nuevamente no es tan sencillo. ¿Ya? Coméntame. Sí, no, o sea, por ejemplo, igual tuve un caso de mi mamá que por mucho tiempo el jefe no le pagaba esos como descuentos. Entonces, de cierta forma, tampoco hay mucha fiscalización porque ella igual lo avisó y nunca fueron como a poner presión de decir, se debe pagar, porque obviamente es una obligación de parte de los empresarios y es un derecho que tiene en este caso mi madre. Y bueno, nunca se los pagaron. Así que y ahí quedó, la despidieron y todo, pero nunca se llegó a nada. Entonces, eso igual debería como cambiarse. Deberían haber leyes más fuertes en ese caso, de que ya si no se paga, debería, no sé, por último, aumentarles no sé, a ver cómo, no impuestos, sino que haya un porcentaje de que usted no cumplió con lo que tenía que hacer, o sea, le vamos a cobrar algo más. Así que esa es mi opinión. Así debería ser, pero como te digo, desgraciadamente las leyes son lentas en su aplicación, no hay fiscalización suficiente, el más perjudicado siempre va a ser el trabajador, el empresario tiene las de ganar, digamos, en el sentido que puede tramitar, paga las multas, pero las multas que paga se les paga al Estado, no se las pagan a los trabajadores, por lo tanto, igual el trabajador sigue en una situación compleja, ¿ya? Y por eso la responsabilidad que tienen en este sentido, ustedes como administradores de personal te vas a dar cuenta, digamos, que hay muchas arbitrariedades de parte de las empresas para con los trabajadores, ¿ya? Ahora, bueno, desafortunadamente las leyes muchas veces benefician
a los trabajadores, o sea, a los empleadores, más que a los trabajadores, y es simplemente por quien maneja mejor el mango del sartén, digamos, en ese proceso, ¿ya? Entonces, ahora, hace muy poquito vi algunos insertos en el diario que estaban hablando respecto a la indemnización por años de servicio. ¿Qué sabes al respecto de la indemnización, Valentina? Eh, bueno, según, o sea, que lo que recuerdo es que después del golpe de Estado quedó que era solamente una cantidad de años de servicio que se le iba a pagar, independiente de todos los años de servicio que la persona o el trabajador en este caso hubiese tenido. Creo, no me acuerdo. No, no voy a decir un número porque mentiría. Mira, antes era indefinido. Si tú llevas Ya, 20 años trabajando en la empresa, cuando te despedían, ya tenían que pagarte 20 años de indemnización, es decir, 20 sueldos, exacto. tus vacaciones, más ya el mes de aviso, etcétera, todo lo que está contemplado en la ley, ¿ya? Eh, pero después de un cambio que hicieron justamente en ese gobierno, ¿ya? Dejaron solamente un tope de 11 años. Por lo tanto, los trabajadores que llevan más de ese tiempo perdieron todos esos años de indemnización por años de servicio. Claro, en beneficio de los empleadores que pucha, que tenían una tremenda carga con los trabajadores, que no era posible, que como esto, que no se preocupaban de las empresas, digamos, en ese sentido. Y bueno, pero lo que no consideraron es que las empresas se hacen ricas a costa, naturalmente, de los trabajadores, y en ese sentido es que existía el tema de la gratificación, que era un Sí, 25% de las utilidades que obtenía la empresa. Pero en ese mismo sentido le buscaron el resquicio y dijeron el 25% se lo vamos a pagar al trabajador, ¿ya? Pero como una gratificación dentro de su sueldo, por lo tanto, si le pagamos el sueldo mínimo, le vamos a pagar ese 25% como un anticipo, digamos, de una generosidad de parte del empresariado para con los trabajadores, ¿ya? Claro que si tú sumas ese 25% jamás va a ser el 25% de las utilidades que tiene la empresa, pero bueno, así se estableció, ¿ya? Y siempre ganan las empresas, la verdad. Nunca ganan el trabajador. el empresariado siempre está apoyando, digamos, a los partidos políticos, ¿ya? Para financiar determinadas campañas y a cambio obtener algún tipo de beneficio de tipo tributario. Siempre va con esa máscara en el sentido de incentivar naturalmente el emprendimiento, ¿ya? El apoyo naturalmente al empresariado que da trabajo, ¿ya? a la, y que mueve la economía del país, etcétera. Entonces siempre se está protegiendo de alguna forma al empleador en ese sentido. Y siempre que le van a tocar los impuestos, dicen, no, no, no se ponen a llorar, dicen, no, que esto va a significar desempleo, etcétera. Porque en general, por más que ganen, a ellos siempre les interesa ganar más, ¿ya? Que es la dinámica, y si lo hemos visto, digamos, aquí a través de las clases, que en el fondo el ánimo que persigue un empresario naturalmente que es el lucro. Y es válido porque él está dispuesto a arriesgar capital, su trabajo, su sudor, ¿ya? Sus 24 horas 7, digamos que trabaja 24 horas por 7 días a la semana, naturalmente que él está esmerando en que su empresa crezca, ¿ya? Pero, por otra parte, se apoya, ¿ya? En los trabajadores que también ayudan a ese crecimiento de las empresas. Claro, no todos los trabajadores son trabajadores, hay muchos trabajadores que son unos flojos, ¿ya? Pero pues, así es el tema, digamos, como todos los seres humanos. Tampoco voy a decir que todos los empresarios sean malos, explotadores, ni nada por el estilo, ¿ya? Mm. Porque Siempre hay empresas que destacan, pero lamentablemente la mayoría son así, así que no hay muchas que rescatar. la ambición es así, Valentina, digamos, ¿ah? ¿Qué le vamos a hacer en ese sentido? Entonces, ahora, lo que pretendían, ahora hace muy poco, un par de meses, vi un inserto en el Mercurio que habla de que la indemnización es una traba, en el fondo la presenta como una especie de traba, para que los trabajadores se muevan más libremente al momento de cambiarse de trabajo, ¿ya? ¿En qué sentido?
en que el trabajador empieza a apostar por su indemnización de año de servicio, entonces se va quedando en la empresa, digamos, con esa finalidad de poder también obtener su indemnización, y eso evita que se vaya y naturalmente busque nuevas oportunidades laborales, digamos, que a lo mejor pueden ser más beneficiosas, ¿ya? Entonces, claro, visto desde esa perspectiva, como que dicen, en realidad es una traba la indemnización por año de servicio, entonces, ¿por qué no la hacemos que sea voluntaria o de mutuo acuerdo entre el trabajador y el... Ah, si un trabajador se quiere ir, diga, bueno, yo renuncio, ya, y negociemos, una cosa por el estilo, lo quieren dejar como así una especie de negociación. Pero hay opiniones al respecto, unos que dicen, los empresarios naturalmente que están a favor, naturalmente, de flexibilizar la indemnización por año de servicio, y por otra parte los trabajadores dicen no, porque pierden otro derecho más. Exacto. ¿Ya? Totalmente, porque en que se pongan de acuerdo, quizás cuánto tiempo les va a tomar. Entonces, la verdad es que crean leyes que en verdad, no sé, favorecen al aire. Claro, es que favorecen, digamos, a una parte económica, porque en el fondo, como te digo, los políticos de alguna forma son financiados sus campañas políticas de esa forma, digamos, por aportes del empresariado, ¿ya? Y esos aportes primero los disfrazaban de muchas formas, después sacaron unas facturas ideológicamente falsas, ya para colocar un nombre, entre comillas, digamos, que significaba que la empresa venía hacia aportes a los distintos partidos políticos, y para justificar el gasto le emitían una factura. Por eso colocaron facturas ideológicamente falsas. ¿Me entiendes? Era como una factura de compra. Ah, es que yo compré estos servicios, pero no había comprado ningún servicio, si la factura tiene un solo fin, comprar mercadería o comprar servicios, pero no pagar eh, artificiosamente, digamos, a partidos políticos, digamos, para algún tipo de beneficio. Nadie ve claro ese beneficio. Ojo, digamos, yo no, es que yo quiero hacerle una donación a este señor que me cae tan bien. Pero así como en el narcotráfico, no sé si has visto las películas, donde los traficantes también financian a políticos, etcétera. Bueno, porque al final, Sí, naturalmente, siempre el que aporta algo espera una retribución a cambio. como el de el ex alcalde de San Ramón. Ese es ¿Ya? un caso, pero bueno. Es que en política, como te digo, desafortunadamente, no sé si en el mundo haya políticos que se libren de este tema de las coimas o aportes, digamos, a sus campañas o a lo que estén desarrollando, porque el mundo funciona así, ¿ya? No sé si has visto los escándalos que pueden haber en Italia, digamos, en cualquier país incluso europeo, en Estados Unidos, etcétera, todos de alguna forma, ¿ya? O los presidentes, digamos, cuando son millonarios, ellos mismos se financian sus propias campañas, digamos, políticas en ese sentido, porque les interesa también tener algún tipo de otro tipo de beneficio, digamos, ¿ya? Entonces, el mundo funciona así. Los magnates en Estados Unidos, Donald Trump, ¿te acuerdas? En el fondo son las cosas así. Pero bueno, en Tailandia, el magnate de las comunicaciones, el primer ministro, tienen un rey allá, pero bueno, y así podemos colocar distintos tipos de ejemplos donde el empresariado intenta tomar el control del gobierno, digamos, porque así tiene el poder económico y el poder político en sus manos. ¿Ya? ¿Para qué? Para poder, naturalmente, hacer crecer eh, determinado tipo de empresa, digamos, que se dice que a la larga puede beneficiar al país, pero en el fondo puede beneficiar solamente a algunas familias, ¿ya? Y esos son los temas sociales, digamos, que van a seguir imperando en el mundo, porque no importa, aunque tú eliminaras todos los millonarios de hoy día, igual van a aparecer nuevos millonarios. Incluso en los países de la orbe socialista también existen grandes magnates rusos, por ejemplo, o magnates chinos, que crecen, digamos, a esferas estratosféricas, ¿ya? Con grandes fortunas, etcétera, independiente el orbe, como te digo, político en el cual se encuentren. Así que es un tema neto innato de las personas, ambicionar más. Si tú ganas 1 millón
¿Querrías ganar menos de 1 millón si alguien te dice, oye, ¿ya? ¿Por qué no ganas menos? ¿Qué te parece? Y distribuimos parte de tu sueldo en otras personas. ¿Qué te parece? No, claro que no. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todos tienen insisto, no es que yo me gane esto, es mi esfuerzo. ¿Por qué lo voy a tener que estar distribuyendo o compartiendo? Y ahí no hay límite en ese sentido, porque el que gana 50 no va a querer dar ni 10.000 pesos. El que gana 300 millones no quiere donar ni siquiera 10 millones, no le interesa, porque a todo el mundo le hace falta supuestamente lo que tiene. Tú dirás, alguien con 300 millones, ¿cómo va? ¿Qué necesidad puede tener? Claro que tiene necesidad. Primero, le gustaría tener una propiedad a lo mejor en Italia, en O Grecia. quizás los gastos son mayores, más que nada. ¿Ya? El yate que tengo ya me queda chico, ya no puedo meter a toda la familia ni a mis amigos, me gustaría un yate con un salón grande, etcétera, entonces eso me cuesta mucho más. Me gustaría tener un helicóptero, un jet privado, me encantaría tener una isla privada, me encantaría tener una cantidad de guardias de seguridad, entonces todo eso me cuesta plata. ¿Me entiendes? Entonces las necesidades son ilimitadas, ¿no? Lo que nos enseña la economía. ¿Me entiendes? Así que, bien, sigamos, comparto entonces ahora los tipos de sociedades, lo que estábamos viendo ayer, y con eso cerramos ese capítulo de las sociedades. En la próxima clase vemos las distintas contabilizaciones asociadas a esos temas, ¿ya? Y vamos a ver también algunos indicadores de tipo financiero, ¿ya? Que son los famosos ratios financieros que en algún minuto les van a servir a ustedes para la siguiente asignatura, ¿ah? De finanzas. ¿El próximo semestre tiene finanzas o no? Creo que sí, si no me equivoco. Remuneraciones tengo. Tiene remuneraciones, ya. Entonces, vamos a colocar énfasis, digamos, en la contabilización de remuneraciones también para efecto de que lo manejen de mejor forma en ese sentido y entiendan las implicancias de este tema y ver cómo Previred también ayuda en ese sentido para que sepan exactamente lo que tienen que descontar. ¿Y por qué? Porque los organismos, las AFP, las ISAPRE, etcétera, saben los planes que han contratado las personas de salud. Por lo tanto, pueden anticiparte y decirte cuánto es lo que le tienes que descontar a tu trabajador. No todas las empresas están en línea, digamos, con las tasas cuando sufren alguna alza, digamos, no sé, pues de un 11,2 a un 11,3, por decirte algo. Entonces esas sutilezas hacen que se produzcan diferencias entre lo que el empleador en su sistema maneja y lo que las empresas, estas retenedoras, pueden tener también en sus sistemas. ¿De acuerdo? Entonces ahí surgen pequeñas diferencias. Por eso, después cuando uno tiene que hacer el asiento de centralización de remuneraciones, normalmente existen diferencias. Y eso lo vas a ver cuando tú trabajes en esa área. De acuerdo que no cuadra exactamente todo, dependiendo naturalmente de los sistemas que manejan las empresas, porque aquí, como en todo, tú puedes tener una Citroneta, digamos, como un auto, y otro puede tener un Ferrari. Hay una diferencia, ¿verdad? En los sistemas de contabilidad o los sistemas que manejan el procesamiento de datos también existen distintos tipos de software. Algunos lo manejan en planilla Excel, otros se compran un software, otros manejarán SAP Business One, ya que es como un Ferrari, digamos, para manejar los sistemas de contables en la empresa. Por ejemplo, no sé, Walmart, Cencosud o las grandes corporaciones manejan SAP Business One, que es un software alemán naturalmente que les permite hacer todo tipo de gestión, digamos, con la información que ellos tienen, ¿ya? O que están procesando diariamente. Pueden procesar millones de transacciones, etcétera, y clasificarlas rápidamente en su sistema y tener la información cuando ellos quieran, apretando simplemente a lo mejor una tecla en tu celular y ahí tú vas a tener ya la información que requieres a ese minuto. ¿De acuerdo? Entonces, también, esto es lo mismo, ¿ya? Pero bueno, como te digo, depende del tipo de empresa en el cual tú entres a trabajar. Mi recomendación es siempre para los estudiantes, cuando vayan a postular a su primer trabajo, siempre postulen a grandes empresas, de medianas a grandes empresas, es lo ideal. ¿Ya? No importa lo que te demores,
pero esa primera entrada o tu práctica busca en una empresa que sea grande, ya sea un banco, una institución financiera, una empresa de retail, etcétera, una empresa minera, una aerolínea, no importa, la que sea, pero intenta que sea grande. ¿Ya? ¿Por qué? Porque podrías, a través de tu práctica, tener la opción de quedarte trabajando en esa empresa, que es una tremenda posibilidad. ¿De acuerdo? Y lo segundo es que eventualmente vas a conocer sistemas de primera línea, si es que te quedas trabajando en esa empresa, que el día de mañana van a potenciar tu currículum cuando tú digas yo manejo SAP Business One en el módulo, en la aplicación de venta, en la aplicación de contabilidad, en la aplicación de remuneración, etc. Y por lo tanto, ya con ese plus, otra empresa va a decir, ah, mire, ya está capacitada en este tema, no necesito capacitarla, ya se maneja en este tema, entonces te van a llamar. Y te puedes mover al nivel de empresas de la misma línea. ¿Me explico? Sí, profe, sí, hay que aspirar alto. Tipo de negocio. Por ejemplo, si vas de una aerolínea, estás en la TAM, después te puedes ir a otra aerolínea y después a otra aerolínea porque ya manejas ese tipo de sistema. O si estás en una empresa de retail, después te cambias a otra empresa de retail. Si entras a la industria bancaria, te vas moviendo de distintos bancos dependiendo la situación. ¿Me comprendes? Entonces, eso te permite moverte al mismo nivel. ¿Ya? Nunca apuesta a las empresas chiquititas porque en realidad es más complejo. Alguien dirá que yo quiero aprender desde abajo, cómo se hace todo. No, nada, olvídelo. ¿Ya? Si la empresa es grande, igual vas a aprender todo lo que tienes que aprender y te van a pagar mucho más y van a tener mucho más beneficios, vas a tener seguro de salud, etcétera, y las cosas te van a cambiar. Vas a trabajar las horas que corresponde, etcétera, dependiendo del tipo de empresa en la cual tú vayas a postular. ¿Se entiende? Entonces, en mi caso fue así, digamos, yo aposté a las grandes de inmediato y me empecé a mover en ellas. ¿Ya? Y con mi primera práctica, digamos, y quedé trabajando en esa empresa y trabajé durante muchos años. ¿Ya? Y después me pude mover al mismo nivel de empresas, y por eso te digo que esa es mi recomendación, digamos, que te puedo hacer, digamos, a ti que tú todavía estás estudiando, estás en este proceso, te vas a insertar prontamente en el mundo laboral, y por lo tanto, mi idea es que postules siempre a una buena empresa. ¿Ya? Como recomendación. Otros a lo mejor te dirán otras cosas, pero mi recomendación por experiencia, que me he movido mucho en este mundo de los negocios, etcétera, o de las empresas, me tocó auditar muchos tipos de empresas, porque yo sí fui siempre contador auditor, y por lo tanto te puedo mencionar eso, ¿ya? Que las personas se valorizan en las empresas que están. Ah, usted viene, y a veces ni siquiera te preguntan, ah, usted viene del Banco Santander. Ah, muy bien, espérame, lo vamos a entrevistar de inmediato. Aunque tú hayas llegado tarde, no importa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya tienes un tremendo apellido detrás que te está respaldando. Si usted trabajó tantos años en esa empresa, significa que usted ya pasó todos los temas psicológicos, etcétera, que ya igual lo vamos a mandar a esos exámenes, pero ya vas con el plus casi avanzado. Y de hecho es así, sin darte cuenta tú maduraste todos esos procesos, comprendiste una serie de procedimientos, políticas, tiene una estructura mucho más ordenada que una persona que ha trabajado en una empresa chica, sin métodos, sin ningún tipo de organización estructurada. Porque en una empresa chica no tienes una estructura formal. En las empresas grandes está todo claramente establecido. ¿Ya? Así que esa es mi recomendación, Valeria. Ya vamos a ver en qué tipo de empresas te conectas el día de mañana. Ojalá que sea una grande, profe. Igual hay que esperar siempre a... Es un momento mágico, y digo un momento mágico porque en ese minuto de la práctica es donde tú puedes entrar a las grandes empresas. Y si tu desempeño en ese momento es tan excepcional, te mimetizas tan bien con las personas que trabajan ahí, armonizas, y no te quepa la menor duda que eventualmente, aunque no tengan el puesto disponible en ese minuto, te van a llamar a continuación después. ¿Ya? Y digo momento mágico porque es el momento en que tú entras en las grandes corporaciones. Después, cuando sales y tienes que buscar trabajo, tú te ves solo detrás. Y dices, bueno, ¿y a quién le envío mi currículum? ¿Dónde busco trabajo?
Me voy a meter a esta página, me meto a esta otra, le mando ya un currículum, te aburre de enviar currículum, no te llaman, o si te llaman, después avanzan los procesos, no quieras, etcétera. Es toda una dinámica. Por eso cuando al momento de tú buscar práctica, ya prepárate anticipadamente y empieza a ver dónde están buscando prácticas en tu área, tómate la molestia y hazte, como te digo, tómate una semana completa, digamos, un mes completo en esa búsqueda, hasta que encuentres la empresa que tú esperas, digamos, que tener la posibilidad eventualmente de que se te abran las puertas. ¿Ya? Y ahí dentro, sin fallar nunca, al contrario, proactiva, responsable, y todos los atributos naturalmente que se le piden a una persona, va a quedar trabajando en esa empresa, tenlo por seguro. ¿Ya? Como digo, es el momento mágico, que ingresaste así, sin darte cuenta. ¿Ya? Así que, por si acaso. Muchas gracias, profesor. ¿Ya? Lo voy a tener en mente. Tenlo en mente porque, como te digo, es así. En ese minuto lo vas a ver, cuando ya tengas esa oportunidad. Nunca puedes estar en empresas chiquititas, por más ratonas que sean, no. ¿Ya? No es que las menosprecie. Te quiero decir que comparativamente son distintas. Tú sabes que una empresa es chica y otra empresa es grande. Claro, una chica va a hacer de todo, va a aprender mucho. ¿De qué te sirve? Moverte a otra empresa chica, a otra empresa chica, quizá a una mediana, ¿ya? Pero si ingresaste primero a la grande, te quedas con la grande. Y no va a tener problema que no le paguen las imposiciones, cosa que las empresas chicas a veces hacen porque no tienen caja. Se va a pagar todo el día, entonces ¿Cómo? se va a pagar todo el día. ¿Cómo se va a pagar todo el día? Se me va a pagar todo el día cuando tenga que pagar la Las empresas grandes imposición. nunca cometen ese error, por supuesto que no, porque Sí, ellas naturalmente saben lo que tienen que hacer, los procedimientos y todo, o sea, se aseguran de no tener ningún tipo de problema de ese tipo, ¿ya? A menos que sea una empresa grande y que más encima los empleadores sean medio estafadores, que eso también existe por si acaso, no porque la empresa sea muy grande, no va a dejar de ser eh, trucha, voy a decir, porque sinvergüenzas van a haber en todos los niveles. ¿Ya? Así que, ok, mira, la formalidad en este caso de los tipos de sociedades que tú conoces, ¿cuáles son los más comunes que conoces? De los tipos de empresas. ¿cómo? Los tipos de empresas que tú conoces, ¿cuáles son los más comunes que has escuchado? Eh, las de retail, o sea, escuchamos todos los días. ¿Ya? Pero las de retail tienen un apellido. Una cosa es el nombre de fantasía que tiene la empresa y otro es la razón social. ¿Sabes la diferencia? ¿Como a quiénes va dirigido o no? No. El nombre de fantasía, por ejemplo, Jumbo, Easy, ¿ya? Que son marcas. Tú vas a ver que son marcas. Eh, Discúlpame, dame un segundito que estaba esperando un llamado desde una empresa de retail. No Dame. se preocupe, profe. Ya, ahora sí. Es que estoy esperando que me vengan a colocar unas puertas y no han venido. Te decía, una cosa es la marca y otra es la razón social, el nombre de la empresa. Y los nombres de la empresa normalmente tienen las terminaciones: sociedad anónima, limitada, EIRL, ¿ya? U otros, que en el fondo es la forma de constitución de las empresas, ¿ya? Y ellos tienen un ruto especial. Entonces, a eso me refiero con la razón social. ¿Me entiendes?
que identifica el tipo de sociedad y el nombre completo, porque a veces son sociedad inmobiliaria, hermanos, corporación limitada, no sé qué cosa, y al final termina con la palabra limitada. ¿Me entiendes? Pero comercialmente se llama, no sé, Cuprum, por decirte cualquier cosa. ¿Me entiendes? Entonces, en el mercado tú te vas a encontrar con sociedades anónimas, con sociedades de responsabilidad limitadas, con otro tipo de empresas individuales, naturalmente, que te vas a ir encontrando con los distintos tipos de constituciones que tienen las empresas. ¿Ya? Entonces, y según eso también son los tipos o las franquicias tributarias o los impuestos que le van a afectar. La sociedad más común que existe en nuestro país, creo, y creo no equivocarme, es la de responsabilidad limitada. ¿Ya? Entonces, ¿y por qué? Porque la responsabilidad queda limitada a los montos de los aportes, naturalmente, que hacen quienes son los dueños de estas sociedades. ¿De acuerdo? Entonces, comparten gran parte de las características de las sociedades colectivas, pero también tienen diferencias. Se deben constituir por escritura pública. Cuando hablamos de una escritura pública, tú vas ante un notario con una escritura que te puede haber preparado un abogado o con una escritura tipo que puede tener la notaría. ¿De acuerdo? Entonces tú dices, me vengo a constituir. Y te van a pedir la razón social, cómo se llama la empresa, etcétera, quiénes son los dueños, cuáles son sus direcciones, etcétera, y una serie de otras condiciones que están ahí escritas o escrituradas, digamos, dentro de esa escritura, que va a ser firmada ante el notario va a firmar la respectiva constitución y va a pedir una serie de otros trámites, ¿ya? Pero en el fondo es eso. La escritura de constitución debe contener, ¿qué cosa? Lo que te decía aquí, nombre, apellido y domicilio de los socios, la razón social o firma social, lo que te decía, su nombre, los socios encargados de la administración, quién va a ser el gerente, quién la va a administrar, y del uso de la razón social, el capital que introduce cada uno de los socios, ¿ya? Un aporte en mercadería, un aporte en dinero, etcétera, ¿ah? Que consiste en dinero, en créditos o en cualquier otra clase de bienes, o el valor que se les asigne. Porque dicen, y eso de, como un acuerdo por si acaso, oye, yo voy a hacer un aporte de mi vehículo, ¿ya? El vehículo, ¿cuánto vale? 7 millones, pero hemos acordado que lo vamos a dejar en, no sé, en 6 millones o en 5 millones, que es lo que me falta. Ok, bueno, pero eso es de mutuo acuerdo. Entonces, el valor que se le asigne. Las negociaciones sobre el giro de la sociedad. ¿A qué se va a dedicar la empresa? El giro. La parte de beneficios o pérdidas que se asigna a cada socio capitalista, ¿ya? O industrial. ¿En qué sentido se refiere? A que dependiendo del monto que tú aportes en tu sociedad, tú tienes un mayor porcentaje sobre el capital. Si tú aportas más dinero, naturalmente que yo, dentro de una sociedad que hagamos, a lo mejor tú aportas el 70% del capital y yo aporto el otro 30%. ¿De acuerdo? Entonces, en la misma proporción se distribuyen las utilidades de la empresa o las pérdidas de la empresa. ¿Se entiende? La época en que la sociedad debe principiar o disolverse, si es que fuera el caso, porque hay sociedades que se constituyen para un proyecto determinado. Terminado el proyecto, se termina la sociedad. La cantidad que puede tomar anualmente cada socio para sus gastos particulares también se puede establecer ahí. Cuando hablamos de gastos particulares, es porque muchas veces los socios hacen retiros, ¿eh?, de sus cuentas particulares y, por ejemplo, oye, nosotros nos dedicamos a vender harina, pero en mi casa necesitamos harina, así que yo voy a hacer un retiro mensual, ¿ya?, a cuenta de las futuras utilidades. Y con las futuras utilidades, cuando corresponda, oye, mira, vamos a distribuirnos 100 millones cada uno, si tuviéramos el 50% y hemos ganado 200 millones, entonces 50 millones para cada uno. Compensamos nuestras cuentas particulares, si yo le debo 10 millones, entonces ya no son 100 millones los que voy a recibir de utilidad, sino serían 90. Lo que pasa es que tengo una cuenta particular, que es una cuenta de activo, ¿ya? ¿Y por qué una cuenta de activo para la empresa? Porque yo vengo a ser un deudor para la empresa, aunque yo sea el dueño, pero en mi accionar particular, ¿ya?, puedo hacer retiros, ya sea de dinero o de mercadería, y naturalmente que eso quede en una cuenta y que yo debo compensar, porque en el fondo estoy pidiendo un anticipo sobre las futuras utilidades que tiene la empresa. ¿Se entiende? Recuerda que los socios son personas independientes
de la razón social que es la empresa. ¿De acuerdo? La empresa lo único que se tiene que preocupar es de tener recursos, pagarle a terceros y lo que quede naturalmente queda para los dueños. Pero cuando proceda naturalmente a hacer esos retiros, que normalmente es una vez al año cuando se establecen los estados financieros. ¿De acuerdo? Cuando tú le preparas ese balance general o ese estado de resultados, naturalmente, ahí tú puedes determinar cuál fue realmente la utilidad o pérdida que tuvo la empresa. ¿Se entiende, Valentina? Sí, profe. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se va a hacer la liquidación? Eso también tiene que quedar establecido cuando hablamos de la liquidación de los bienes de la sociedad, etc. Si las diferencias que le ocurran durante la sociedad deberán ser o no sometidas a resolución de arbitradores. ¿A qué se refiere? A que también se deja establecido ahí mismo en la escritura, en caso de tener litigio, los socios ya se enojaron, discutieron, tienen diferencias de opinión, etc., cómo van a dirimir o resolver esas diferencias. Entonces, también se puede establecer que existe un árbitro, naturalmente, que es una persona que va a arbitrar en este proceso y va a decir, ya, mira, esto es justo, según lo que dice la escritura, esto se procede de esta forma o de esta otra forma. ¿De acuerdo? Por eso también hay que establecerlo. ¿Ya? El domicilio de la sociedad, dónde vamos a operar, y los demás pactos que acuerden los socios. A veces también se habla aquí en la escritura de los temas de herencia, ¿ya? En caso de, ¿qué pasa con la sociedad? A la muerte de uno de los socios, queda la otra familia administrando la empresa o el que quede deberá pagarle a la familia, digamos, los derechos que tengan en ese minuto a los herederos. Bueno, esos son temas naturalmente que también se pueden establecer aquí o acordar acá, ¿ya? Para no tener que ir a los tribunales de justicia en caso de que sucedan ese tipo de cosas y que naturalmente hay que establecer. La escritura deberá contener la declaración del monto frente al cual es responsable cada socio y que debe ser superior a sus aportes, pero nunca inferior. Debe confeccionarse un extracto de la escritura que se publica, ¿ya?, en un diario oficial. ¿Cuál es la razón social de sociedad de responsabilidad limitada? La sociedad de responsabilidad limitada debe contener el nombre de uno o más de los socios o una referencia al objeto de la sociedad. Ferretería, paquetería, farmacia, laboratorio, ¿de acuerdo? Y pueden usarse en combinación. Laboratorios Pfizer, Sociedad Anónima, Laboratorios Pfizer, Sociedad de Responsabilidad Limitada, etc. Pero tiene que incorporar la palabra limitada. Si te das cuenta aquí, me pide la norma legal que tenga incluida también esa palabra o la abreviatura limitada. Entonces tú lo vas a ver en las razones sociales, cuando ves una factura, cuando te llega una factura, tú vas a ver que esto lo compré en la Polar, por ejemplo, pero mira en la razón social y vas a ver que tiene otro nombre. ¿De acuerdo? Si no se establece la palabra limitada, los socios deberán responder de la misma forma que responden los socios colectivos mercantiles, es decir, solidariamente respecto de las obligaciones sociales. Fíjate que es importante entonces el que incluya la palabra limitada, ¿ya? Y tú dirás, ¿por qué es tan importante? Porque quien va a operar contigo necesita saber si tú me vas a responder 100% con la deuda que yo te... Por ejemplo, si yo te doy un crédito para que tú me compres mercadería y tú me vas a pagar a 30, 60, 90 días, yo necesito saber que me estoy arriesgando contigo en ese proceso, porque siempre va a existir la posibilidad de cuando alguien te pida el crédito que no te pague. ¿Ya? Distinto es pasando, pajarito volando, digamos, asunto arreglado, ¿verdad? Hoy tú ya le pasaste el dinero y ellos te pasaron el bien y somos tan amigos como siempre. Pero si tú le pasas el bien, ¿ya?, tú no tienes la certeza 100% seguro de que te vayan a pagar. ¿Estamos de acuerdo? Esa es una apuesta que hacen todas las empresas de retail. Antiguamente, la Polar era una empresa que le otorgaba mucho crédito a las personas de bajos recursos. Sin embargo, era la que más altos intereses le cobraba a la gente que menos tenía. Y alguien dirá, bueno, ¿por qué si le otorgaba créditos
a las personas más necesitadas porque era la que le cobraba los mayores intereses. Muy sencillo, porque ellos hacían una apuesta. Y la apuesta era que de toda la gente de menos recursos a las que se les vendía, muchos de ellos no te iban a pagar. Pero eso estaba contemplado porque los que pagaban, como pagaban más, ya tenían cubiertas esas posibles pérdidas que iban a obtener. ¿Me explico? Sí, profe, sí. ¿Ya? Es decir, los que pagaban, pagaban más, ¿ya? De aquellos responsables que no pagaban. Por eso ellos siempre les vendían más caro. En cambio, las otras empresas de retail se aseguran de 20.000 formas que tú le vas a pagar. Porque tienes un buen nivel de renta, porque te vieron que no tenías DICOM, porque distintos motivos, ¿ya? Bien. Los socios del objeto social de la sociedad de responsabilidad limitada. Existen dos limitaciones específicas respecto del objeto social y el número de los socios de la sociedad. Primero, que tenían que tener menos de 50 socios, ¿ya? Y si hay más, naturalmente que hay un vicio de nulidad, es decir, se entiende que la sociedad es nula en ese sentido. Por eso hay que siempre asesorarse con los abogados al momento de constituir algún tipo de sociedad. En cuanto al objeto social, las sociedades de responsabilidad limitada no pueden tener por objeto la realización de negocios bancarios. También se lo establece y se lo limita a ellas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el negocio bancario es exclusivo de bancos o instituciones financieras de ese nivel, digamos, porque tienen que tener un monto de capital tremendo, por si acaso, entre otras limitantes. En cuanto al objeto social, las sociedades de responsabilidad limitada no pueden tener por objeto la realización de negocios, ya lo había dicho, y además que a diferencia de las sociedades colectivas, en las sociedades de responsabilidad limitada, la muerte de uno de los socios no afecta la subsistencia de la sociedad. ¿De acuerdo? En los otros casos sí puede afectar naturalmente porque se muere el socio, por ejemplo, una empresa individual de responsabilidad limitada, se muere el socio, se murió la sociedad. ¿Está claro? Porque es una empresa ya y un socio, un solo dueño. ¿De acuerdo? Entonces, también es un tema importante. Aquí se muere uno de los socios, bueno, que vemos cómo le pagamos, digamos, a los herederos, pero eso se puede ver. ¿Ah? Es decir, la empresa continúa con los herederos del socio fallecido, salvo que expresamente se acuerde en el estatuto que la muerte de uno de los socios disolverá la sociedad. También a lo mejor se puede establecer eso. ¿Ah? Pero eso naturalmente queda dentro de las posibilidades. Formalidades en el caso de una sociedad anónima. ¿Ya? Hay una ley específica para constituirse como sociedad anónima, que la individualización de los accionistas. ¿Ya? En el caso, fíjate que aquí en una sociedad anónima, el capital se forma por accionistas. Es decir, dependiendo de la cantidad de acciones que emite la empresa, los accionistas van comprando esas acciones. ¿De acuerdo? Porque se pueden emitir una cantidad de acciones equivalente a un capital X. Por ejemplo, no sé, vamos a decir 10 millones. Se venden los paquetes de acciones y naturalmente los socios, los que están constituyendo naturalmente esta sociedad anónima o accionistas, compran ese paquete accionario y en la medida que más acciones compran, mayor es su porcentaje de participación. La designación de él o los objetos específicos de la sociedad. No hay prohibiciones, salvo el artículo 9 que se refiere a los objetos contrarios a la ley, a la moral, al orden público y a la seguridad del Estado. Es decir, no puedes crear una sociedad anónima para ir en contra de esto que te está diciendo aquí la ley. Duración de la sociedad. Si nada se dice, se entiende que la sociedad anónima es de duración indefinida en el tiempo. El capital de la sociedad se debe también dejar establecido. La fecha en que se crea, que debe crearse el ejercicio y confeccionarse el balance, también lo definen ahí. La época en que debe celebrarse la Junta Extraordinaria de Accionistas. Aquí, para poder manejar este tipo de sociedades anónimas, los accionistas se tienen que reunir y ellos acordar, ya mediante votaciones y mediante naturalmente los que tienen mayor poder de decisión, naturalmente porque cada acción, en el fondo te voy a decir, equivale a un voto, ¿ya? Entonces, mientras más acciones tenga yo, más votos tengo,
¿Se entiende? Entonces por eso el interés de los accionistas es comprar cada vez más acciones si es que la empresa le está yendo bien, porque así yo soy dueño de una mayor participación de las acciones y después puedo retirar más dividendos, ¿ya? Puedo nombrar al gerente general de la empresa, puedo tener más peso, digamos, en las decisiones de la empresa, y esos son temas naturalmente que se discuten y ahí naturalmente se votan los temas, y ahí están los accionistas minoritarios, los accionistas mayoritarios, y hay todo un tema. Y naturalmente eso tiene que quedar todo en estas juntas, ¿ya? Cómo se van a distribuir las utilidades, en qué forma se puede liquidar la sociedad, qué la naturaleza del arbitraje, porque en esta escritura siempre también, si nada se dice, se entenderá que corresponde a un árbitro arbitrador, ¿ya? Este decir, está establecido por la ley. Asignación de los integrantes del directorio provisorio, ¿ya? Y los auditores externos. ¿Por qué? Porque este tipo de sociedades requieren de auditores externos para salvaguardar los intereses de cada uno de los accionistas. Si yo me puedo comprar a lo mejor una acción, soy dueño. Ah, pero usted es dueño de una acción y yo tengo 1.000.000 de acciones. No importa. Yo soy dueño de una acción y yo también necesito saber que esta sociedad se está administrando bien, ¿ya? Porque soy dueño. ¿Me entiendes, Valentina, en ese sentido a lo que me refiero? Entonces, es importante eso, ¿ya? Por eso se les pide que tengan auditores externos, es decir, personas que van a ir a revisar los estados financieros. Los mismos estados financieros que ayer preparaste, por ejemplo, el estado de situación financiera y el estado de resultados, vienen unos auditores externos y van a revisar tu contabilidad. Y van a ver si los asientos contables pertenecen a la empresa, los gastos son de la empresa, las deudas pertenecen a la empresa, están bien registradas, las mercaderías son lo que dice la empresa, etc. Los gastos son, los ingresos son, eso es lo que van a dictaminar ellos. Los auditores externos en el fondo son contadores, ¿ya? Pero contadores revisores, y ellos emiten un dictamen, ¿ya? También pueden haber inspectores de cuentas, pero alguien los define, cumplen la misma función en todo caso. Y otros pactos que pueden acordar los accionistas, ¿ya? ¿Cuáles son las características? Es una sociedad de capitales. Aquí no importa quiénes son los socios. ¿Por qué? Porque yo tengo un paquete de 10.000 acciones. Las vendo. Y te las vendo a ti, Valentina. ¿Ya? Y tú las compras. Entonces, el traspaso del dominio de las acciones viene siendo libre porque tú vas a la bolsa y vas a comprar paquete de accionarios. Viene un inversionista y se compra un paquete de accionarios y en el fondo él está participando dentro de la propiedad de la empresa, ¿ya? El capital se divide en acciones, así el peso político que toman las decisiones de la sociedad está dado por el número de acciones. Lo que te decía, a mayor cantidad de acciones, mayor peso político tienes tú dentro de la empresa, ¿ya? En Chile las acciones son y deben ser nominativas, ¿ya? Es decir, deben llevar tu nombre. Es una sociedad solemne. Esto implica que tanto para su constitución como para su modificación, cuando se habla de modificación, es la modificación de la escritura, se requiere del cumplimiento de determinadas formalidades legales, ¿ah? Tiene un sistema de administración legal. Las sociedades anónimas tienen un directorio que las administra. ¿Quién es el directorio? Los dueños de las acciones, ¿ya? Y estos señores, que pueden tener mucha plata, estos señores lo que dicen, yo en realidad de la administración no me interesa nombrar un gerente general y que él maneje la empresa. Es decir, el gerente general es un empleado más de la empresa y él se encarga de ejecutar las decisiones de este directorio. ¿Se entiende? Las acciones son nominativas y de libre cedibilidad, ¿ya? Cedibilidad o cesibilidad, ahí me entraste la duda. Es decir, un accionista puede vender sus acciones a quien quiera, las puede ceder, a eso se refiere, por si acaso, ¿ya? Y esto es así porque la sociedad anónima es de capital, por lo que la persona da lo mismo. Lo que importa son las acciones y quién posee esas acciones. Ahora, naturalmente que cuando se venden las acciones, la sociedad tiene que saber que cambiaron de manos y ahí hay un registro, un libro, en el cual naturalmente se van registrando los nuevos propietarios según cuando se hayan ido vendiendo las acciones. ¿De acuerdo?
Cualquier restricción o limitación a la transferencia de acciones es válida, siempre que no sea una prohibición. Es decir, no me pueden prohibir no vender las acciones. Pero sí podemos acordar que a lo mejor eh, para las transferencias, ofrécelas primero, por favor, al resto de los socios que estamos ahora, y después las puedo ofrecer quizás al mercado, ¿ya? Pero ese, si ninguno de los socios se pronuncia, en realidad tú las puedes vender donde quieras. ¿Estamos de acuerdo? Pero no se puede prohibir. Son siempre mercantiles. Esto significa que la naturaleza jurídica de la sociedad anónima es siempre comercial. Sin embargo, siempre puede ejecutar actos civiles. Es decir, también pueden firmar contratos y todo otro tipo de cosas. Clasificación de las sociedades, ¿ya? La regla general es que las sociedades estén constituidas como cerradas. Te voy a explicar. Una sociedad anónima cerrada se puede constituir como sociedad anónima, pero está regida por sus propios estatutos. En cambio, cuando existen sociedades anónimas abiertas, es decir, nosotros vamos a ofrecer nuestros paquetes accionarios a cualquier persona del mercado, ¿ya? Que nos quiera naturalmente entregar su plata para nosotros trabajarla y a cambio va a obtener un dividendo. Va a ser dueño de una parte de las acciones que compre, ¿ya? Y a fin de año, cuando se preparan los estados financieros, le pagamos nosotros un dividendo. Es decir, una porción de la utilidad de la empresa. Ganamos 100 millones, entonces vamos a dividir estos 100 millones en la cantidad de acciones que tenemos. Tenemos 1000 acciones, por lo tanto, los 100 millones se dividen en esas 1000 acciones y dependiendo de las acciones que tengas tú, naturalmente que vas a recibir tu dividendo. ¿Ya? Aquí los valores de las acciones pueden ser estratosféricos. Una acción te puede costar, no sé, pues te voy a decir 30 millones de pesos sin ningún problema. ¿Ya? Pero si esa persona tiene, o las personas ahí tienen muchísimas acciones, naturalmente que es interesante a veces tener muchas acciones para recibir un buen dividendo. Esas son la gente que viven del capital, por si acaso, Valentina. No le trabajan un día a nadie, pero ellos viven de las rentas, ¿no? Siempre y cuando los negocios vayan bien, el mercado se mueva bien, etcétera, todos ganamos. Ahora, cuando hay crisis sociales, naturalmente que alguien tenía 100 millones ya, de dólares, por ejemplo, en acciones, y de la noche a la mañana se da cuenta que tiene 10 millones de dólares. Oye, de 100 millones a 10 millones, hay harta diferencia, perdí 90. Si las vendiera, hace la pérdida. Si no, va a tener que esperar unos 10, 15 años que vuelvan a subir las acciones a ese precio. A lo mejor espera menos, pero para que me entiendas. ¿Ya? También hay otras situaciones que son más específicas, que la cantidad de accionistas, etcétera, que no es tan relevante para estos efectos. ¿Ya? Lo que me interesa mayormente al pasarle este tipo de contenidos es que entiendan los distintos tipos de sociedades que te vas a encontrar en el mercado. ¿Ya? Yo aquí les quise colocar las formalidades de cómo se constituyen en el sentido de que tengan un mayor conocimiento de los tipos de sociedades que te vas a encontrar en el mercado. Cómo se constituyen, etc. Esto te va a servir de cultura o al momento determinado de constituir algún tipo de sociedad. Si es que tú misma más adelante quieres formar tu empresa, a lo mejor tú quieres hacerla con alguien que va a constituir una sociedad de responsabilidad limitada, o a lo mejor quieres ser tú la dueña de tu propia empresa, en cuyo caso te recomiendo una EIRL, ¿ya? De responsabilidad limitada, por supuesto, empresa individual de responsabilidad limitada. ¿Ya? Y ahí tú haces tu emprendimiento. Cualquiera, da lo mismo. ¿Ya? Pero, o una sociedad de responsabilidad limitada, que es lo más adecuado. ¿Ya? En ese sentido es interesante. Bien, Valentina, en la próxima clase empezamos a ver las contabilizaciones de este tipo de empresas. La próxima clase también vamos a ver lo que son la provisión de incobrables, la provisión de obsolescencia de mercadería, la provisión de vacaciones y las remuneraciones. ¿Ya? Ese es mi compromiso para la próxima clase. Y la provisión de vacaciones, por si acaso. Cada día que tú trabajas, la empresa debe provisionar ese día. Es decir, debe reflejar que tiene un gasto más
y que ese gasto va a ser pagado al momento que los trabajadores se vayan. Pero hay que ir provisionando ese gasto porque corresponde a un gasto del año. Ahora, si tienes 2 años, cada año yo voy provisionando un gasto, es decir, le voy tirando la proporción del gasto que corresponde al estado de resultado. No sé si me explico, ¿ya? Porque las vacaciones, en el fondo, te las pagan igual, aunque tú no le prestes un servicio a la empresa, ¿ya? Y por lo tanto, no hay una, por así decirlo, una retroalimentación. Es lo mismo que la remuneración, es un gasto. En este caso, el gasto va a estar, pero el trabajador no. Por lo tanto, ahí hay que hacer esa provisión porque también es un derecho de los trabajadores, ¿ya? Que le paguen su periodo de vacaciones. Eso, Valentina. Con eso dejo de compartir la clase hoy día. Dejo de grabar.